El bebé del millonario lloraba alto en el restaurante, hasta que la mesera tímida hizo algo inesperado que dejó a todos en silencio. El llanto de Gabriel Martins resonaba por todo el restaurante La Cúpula como una alarma implacable. Los cubiertos se detenían a medio camino entre los platos y las bocas de los comensales. Las conversaciones quedaban suspendidas. Las miradas se dirigían hacia la mesa del rincón, donde André Martins, conocido empresario inmobiliario de Ciudad de México, intentaba sin éxito calmar a su hijo de 8 meses. «Gabriel, mi niño, por favor», suplicaba André, meciendo al pequeño con torpeza mientras el bebé, con el rostro enrojecido, parecía decidido a romper los cristales con sus gritos. «Ya pasó, estoy aquí». Pero Gabriel no cedía. Su llanto era el llanto de quien ha perdido algo fundamental, aunque él, con apenas 8 meses, no pudiera entender que ese algo era su madre. André lo sabía bien. Habían pasado 5 meses desde que Elena murió durante el parto, y desde entonces, parecía que ninguno de los dos había encontrado consuelo. La camarera principal, una mujer de mediana edad llamada Dolores, se acercó a la mesa con expresión preocupada. «Señor Martins, ¿puedo ofrecerle algo? ¿Quizás un té de manzanilla para el niño?» André negó con la cabeza mientras intentaba hacer rebotar suavemente a Gabriel sobre su rodilla, técnica que había visto en algún video de YouTube pero que ahora solo parecía empeorar la situación. Las miradas de reproche aumentaban. Un anciano en la mesa contigua carraspeó con fuerza. «Debería llevarse al niño fuera», comentó una mujer a su esposo, lo suficientemente alto para que André la escuchara. Se sentía completamente solo, rodeado de gente pero aislado por una pared invisible de incomprensión. ¿Qué hacía un hombre como él, que manejaba proyectos millonarios y equipos de cientos de personas, incapaz de calmar a su propio hijo? La verdad que nadie veía era que, bajo el traje italiano de $3,000 y el reloj suizo, André Martins estaba tan perdido como su pequeño. En la cocina del restaurante, Noela Araujo colocaba meticulosamente los entremeses en una bandeja. A sus 24 años, llevaba apenas 3 días trabajando en La Cúpula, uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Su uniforme prestado le quedaba grande, y las zapatillas negras obligatorias le habían hecho una ampolla en el talón izquierdo que ardía con cada paso. «Araujo». El grito del chef Salamanca la sobresaltó. «¿No escuchas ese escándalo? Ve a ver qué pasa y haz que se detenga. Estás espantando a la clientela». Noela asintió, aunque no entendía cómo esperaban que ella, la empleada más nueva y sin experiencia en niños, pudiera resolver lo que claramente era un bebé inconsolable. Acomodó un mechón de su cabello castaño detrás de la oreja y salió de la cocina con paso inseguro. Lo primero que vio fue a un hombre en apuros. No al millonario, no al empresario famoso que aparecía ocasionalmente en las revistas de negocios que ella hojeaba en el transporte público. Solo vio a un padre desesperado, con los ojos enrojecidos de quien no ha dormido bien en meses, intentando consolar a un bebé que parecía cargar con toda la tristeza del mundo. André levantó la mirada y se encontró con los ojos oscuros de Noela, que lo observaban sin juzgar. Por un instante, el ruido del restaurante pareció desvanecerse. Había algo en aquella joven mesera, una serenidad que contrastaba con la tormenta que él sentía por dentro. ¿Puedo ayudar?», preguntó Noela, con un hilo de voz que apenas se escuchaba sobre el llanto de Gabriel. «A menos que tengas un manual para padres inútiles como yo, lo dudo», respondió André con una sonrisa amarga. La respuesta rompió algo en la habitual timidez de Noela. Sin pensarlo demasiado, extendió los brazos. «¿Me permite?». André dudó un momento. Gabriel era lo único que le quedaba de Elena y nunca lo había entregado a extraños. Pero el agotamiento pudo más, y con un suspiro de rendición, pasó al bebé a los brazos de aquella joven mesera. Noela recibió al pequeño con una naturalidad que sorprendió a ambos. Gabriel, desconcertado por el cambio, interrumpió su llanto por un momento, sus ojos azules, herencia de su madre, fijos en esta nueva persona. «Hola, chiquito», susurró Noela, y comenzó a tararear suavemente una melodía que su propia madre le cantaba cuando era niña, una canción veracruzana que hablaba de mar y de estrellas.
Para asombro de André y de todos los presentes, Gabriel no solo dejó de llorar, sino que en pocos segundos sus párpados comenzaron a cerrarse, arrullado por aquella voz suave y la melodía desconocida. «Es un truco que usaba mi mamá», explicó Noela en voz baja, mientras mecía al bebé con movimientos circulares precisos. «Decía que las canciones del mar calman porque nos recuerdan cuando estábamos en el vientre materno». André observaba la escena como si presenciara un milagro. Sus ojos se humedecieron sin que pudiera controlarlo. No solo por ver a Gabriel tranquilo después de lo que parecían horas de llanto, sino por algo más profundo. Era la primera vez desde la muerte de Elena que alguien más sostenía a su hijo con esa ternura. Esa conexión instantánea que él había estado intentando construir durante meses. «Gracias», murmuró, con la voz quebrada por la emoción. «No sé quién eres, pero acabas de salvarme la vida». «Noela Araujo», respondió ella con una tímida sonrisa, sin dejar de mecer al bebé. «Empecé a trabajar aquí hace 3 días». «André Martins», se presentó él, aunque por la reacción en los ojos de Noela, supo que ella ya sabía quién era. «Y este pequeño tirano es Gabriel». El contraste entre ellos no podía ser más evidente. Él, con su traje hecho a medida y su reloj que costaba más que el salario anual de ella. Noela, con un uniforme prestado y zapatos que le lastimaban los pies. Pero en ese momento, unidos por la respiración acompasada de un bebé dormido, las diferencias parecían difuminarse. «Debo volver a la cocina», dijo Noela, haciendo ademán de devolver al bebé, aunque una parte de ella se resistía a romper ese momento de paz. ¿Podrías quedarte un momento más?», pidió André, con una vulnerabilidad que rara vez mostraba. «Es la primera vez que lo veo dormir tan tranquilo en semanas». Noela miró hacia la cocina, donde sabía que el chef Salamanca estaría furioso por su tardanza, y luego al bebé acurrucado contra su pecho. La decisión fue instantánea. «Me quedaré», dijo con una firmeza que la sorprendió a ella misma. André apartó una silla para que ella se sentara, generando murmullos entre los comensales cercanos. Una mesera sentada a la mesa con un cliente no era algo que se viera en la cúpula. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo André mientras Noela se acomodaba con Gabriel. «¿Cómo supiste qué hacer?». Noela bajó la mirada, súbitamente consciente de la intensidad con que él la observaba. «No lo supe», confesó. «Solo, sentí que debía intentarlo». A veces el instinto es más sabio que todos los libros de crianza, ¿no cree? La frase golpeó a André como una revelación. Había pasado meses consultando especialistas, leyendo manuales, contratando niñeras profesionales. Y aquí estaba esta joven, sin experiencia aparente, conectando con Gabriel de una manera que él no había logrado. «Eres la primera persona que lo calma desde que», se detuvo, incapaz de completar la frase. «Desde que perdió a su mamá», completó Noela con suavidad. «Lo siento mucho». Andrea sintió, agradecido por no tener que explicar más. Por primera vez en meses, sentía que alguien veía más allá del millonario viudo, más allá de las condolencias formales y la compasión superficial. El chef Salamanca apareció entonces, su rostro una tormenta de indignación al ver a su nueva empleada sentada con un cliente. «Araujo». Siseó. «¿Qué crees que estás haciendo?». Gabriel se agitó en sueños ante el ruido, y Noela instintivamente lo acunó más cerca, lanzando una mirada de advertencia al chef que lo hizo retroceder un paso. «Está ayudándome», intervino André con voz calmada pero firme. «Y si la molesta, me veré obligado a hablar con el dueño, que casualmente es amigo mío». El chef palideció y retrocedió murmurando disculpas. Noela miró a André con una mezcla de gratitud y preocupación. «No tenía que hacer eso. Necesito este trabajo». «Y yo necesito a alguien que pueda calmar a mi hijo», respondió André, sorprendiéndose a sí mismo con sus palabras. «Creo que acabamos de salvarnos mutuamente». Un silencio cómodo se instaló entre ellos mientras Gabriel dormía plácidamente. Dos extraños unidos por el respirar tranquilo de un bebé, en medio de un restaurante lujoso donde ninguno de los dos encajaba completamente, ella por su origen humilde, él por su corazón roto que ninguna riqueza podía reparar.
Lo que ninguno sabía en ese momento era que aquel encuentro casual cambiaría el curso de sus vidas de maneras que ninguno podía imaginar. Cuando Gabriel finalmente despertó en los brazos de Noela, el restaurante La Cúpula ya había recuperado su ritmo habitual. Los comensales habían vuelto a sus conversaciones y el tintineo de copas y cubiertos nuevamente dominaba el ambiente. André observaba fascinado cómo su hijo, al abrir los ojos, no rompió a llorar como solía hacer, sino que contempló a Noela con curiosidad, sus diminutos dedos aferrándose al borde del delantal blanco. «Parece que tienes un nuevo admirador», comentó André con una sonrisa que iluminó su rostro cansado. Noela se sonrojó ligeramente, acomodando a Gabriel para que quedara sentado en su regazo. «Los bebés sienten cuando alguien está nervioso», explicó ella en voz baja. «Mi abuela decía que pueden escuchar los latidos del corazón, y si estás tranquilo, ellos también se tranquilizan». André escuchaba atentamente, como si cada palabra fuera una fórmula valiosa que debía memorizar. «He leído decenas de libros sobre paternidad, y ninguno explica las cosas con esa sencillez», confesó. «¿Tienes experiencia con niños?». Noela negó con la cabeza. «Solo lo que aprendí observando a mi madre con mis primos pequeños. En Veracruz vivíamos todos muy cerca, siempre había bebés en casa». El chef Salamanca pasó junto a su mesa, lanzando una mirada de advertencia a Noela que ella no pudo ignorar. «Debo volver al trabajo», dijo, haciendo ademán de devolver a Gabriel. Para sorpresa de ambos, cuando Noela intentó pasar el bebé a los brazos de su padre, Gabriel se aferró a ella con fuerza, su rostro contrayéndose en lo que claramente era el preludio de otro llanto. «No, no, no», murmuró André con pánico evidente. «Por favor, no otra vez». Noela instintivamente volvió a acunar a Gabriel, tarareando suavemente, y el niño se calmó de inmediato. La joven miró con preocupación hacia la cocina, donde ya se acumulaban los pedidos que debería estar sirviendo. André captó su dilema y tomó una decisión impulsiva. «¿Cuánto ganas aquí?», preguntó abruptamente. Noela parpadeó, desconcertada por la pregunta. «Disculpe, no creo que». «Te ofrezco el doble», interrumpió André. «El triple si es necesario. Necesito que vengas a mi casa a ayudarme con Gabriel». La propuesta flotó entre ellos como algo tangible. Noela miró a Gabriel, que jugaba tranquilamente con uno de los botones de su uniforme, y luego a André, cuyo rostro reflejaba una mezcla de esperanza y desesperación. «No puede contratarme así, sin más», respondió finalmente. «Ni siquiera me conoce». «Conozco lo único que importa», replicó André. «Mi hijo confía en ti. Y yo ya no sé qué hacer». La vulnerabilidad en su voz contrastaba con su apariencia imponente. Noela sintió una extraña opresión en el pecho. Sabía que debería rechazar la oferta, era absurdo considerar siquiera abandonar un trabajo estable por el capricho de un hombre rico. Pero también sabía lo que era sentirse completamente solo en una ciudad indiferente. «Tengo que pensarlo», dijo finalmente. «Y ahora realmente debo volver al trabajo». Esta vez, cuando Noela entregó a Gabriel, el niño permitió el cambio sin protestar, como si entendiera la gravedad de la conversación adulta. André tomó a su hijo, maravillándose de su repentina docilidad. «Toma», dijo, sacando una tarjeta de su billetera con una mano mientras sostenía a Gabriel con la otra. «Mi número personal está al reverso. Piénsalo, por favor». Noela tomó la tarjeta con dedos temblorosos y la guardó en el bolsillo de su delantal. «Lo haré», prometió, y con una última sonrisa a Gabriel, regresó a la cocina. Las siguientes 2 horas transcurrieron en una bruma para Noela. Servía platos, recogía mesas y atendía pedidos de manera automática, mientras su mente daba vueltas alrededor de la propuesta de André Martins. El triple de su salario significaba poder enviar más dinero a su madre, quizás incluso ahorrar para los estudios universitarios que había tenido que abandonar. Pero también significaba entrar en un mundo que no era el suyo, un mundo de riqueza y privilegios donde ella sería siempre la extraña. Cuando su turno terminó, Noela salió por la puerta trasera del restaurante. La noche mexicana la recibió con su característica calidez, el cielo salpicado de estrellas apenas visibles entre la contaminación lumínica de la ciudad.
Sacó la tarjeta de André y la observó bajo la luz amarillenta de una farola, papel grueso, letras en relieve, dirección en Polanco, el barrio más exclusivo de la ciudad. Un mundo completamente distinto al suyo. Con un suspiro, guardó la tarjeta en su bolso desgastado y caminó hacia la parada de autobús. El viaje hasta su habitación alquilada en un edificio antiguo de la colonia Doctores tomaría casi una hora, tiempo suficiente para tomar una decisión. Mientras tanto, en su ático en Polanco, André intentaba nuevamente dormir a Gabriel, que había vuelto a su estado de inquietud habitual. La breve tregua en el restaurante parecía un sueño lejano. «¿Te extrañas a esa chica, verdad?», murmuró a su hijo mientras caminaba de un lado a otro de la lujosa habitación infantil, decorada por un diseñador de interiores que había cobrado una fortuna. «Yo también». Era una confesión extraña. ¿Cómo podía extrañar a alguien que apenas conocía? Pero había algo en Noela Araujo, una autenticidad que contrastaba con las personas que normalmente lo rodeaban. Desde la muerte de Elena, su vida se había llenado de empleados eficientes pero distantes, socios comerciales interesados y amigos que parecían más preocupados por su estado financiero que por su bienestar emocional. Noela, con su uniforme prestado y su mirada directa, había sido como un soplo de aire fresco. Gabriel finalmente se durmió pasada la medianoche. André lo depositó cuidadosamente en su cuna y se dirigió a su estudio. Se sirvió un whisky y se sentó frente a los ventanales que ofrecían una vista panorámica de Ciudad de México iluminada, sintiendo el peso de la soledad en cada trago. Su teléfono vibró sobre el escritorio. Un número desconocido. André dudó antes de contestar. «¿Diga?» «Señor Martins», la voz suave de Noela sonó al otro lado. «Soy Noela Araujo, la mesera de la cúpula». El corazón de André dio un vuelco inesperado. «Noela», respondió, saboreando el nombre. «Me alegra que llamarás». «He estado pensando en su oferta», continuó ella. «Y tengo condiciones». André sonrió ante la firmeza repentina en su voz. No era la respuesta tímida que esperaba. «Te escucho». «Solo trabajaré de lunes a viernes, de 9 a 6, declaró Noela con determinación. «Necesito los fines de semana libres para visitar a mi madre en Veracruz una vez al mes. Y quiero un contrato formal, con seguro médico y todas las prestaciones legales». Andrés se reclinó en su sillón, impresionado por la claridad con que esta joven, que probablemente nunca había negociado un contrato en su vida, exponía sus términos. «¿Algo más?», preguntó, intentando no dejar traslucir su admiración. Hubo un momento de silencio antes de que Noela respondiera. «Sí. No seré su empleada doméstica. Estoy aceptando cuidar a Gabriel, no limpiar su casa ni servir sus comidas. Y necesito respeto, señor Martins. No porque usted sea rico puede tratarme como si fuera menos». La última condición lo dejó momentáneamente sin palabras. Era exactamente lo que Elena le habría dicho. Su difunta esposa, hija de un profesor universitario, siempre le recordaba que el dinero no compraba el derecho a la arrogancia. «Acepto todas tus condiciones», dijo finalmente. «Y te pido que me llames André. Si vas a cuidar de mi hijo, las formalidades sobran». Pudo sentir la vacilación de Noela a través del teléfono. «Está bien, André», concedió ella. «¿Cuándo quiere que empiece?» «¿Mañana sería muy precipitado?». La risa suave de Noela fue su respuesta, una risa que contenía nerviosismo pero también determinación. «Mañana entonces. Envíeme la dirección exacta». «Te enviaré un auto», ofreció André. «No», la respuesta fue inmediata y firme. «Llegaré por mis propios medios». Después de colgar, André permaneció contemplando la ciudad. Por primera vez en meses, sentía algo parecido a la esperanza. No se trataba solo de tener ayuda con Gabriel, era algo más profundo, más primitivo, la sensación de que alguien genuino había entrado en su vida. A la mañana siguiente, Noela se despertó antes del amanecer. Su habitación, apenas más grande que un armario, contenía toda su vida, una cama individual, un pequeño armario con su escasa ropa y una mesita donde guardaba sus tesoros. Fotografías de su madre,
algunos libros gastados de literatura que había logrado conservar desde sus días de estudiante y una cajita con los pendientes de plata que su abuela le había regalado antes de morir. Se vistió con cuidado, eligiendo su mejor blusa, azul claro, con pequeñas flores bordadas, y unos jeans que, aunque viejos, estaban limpios y presentables. Se recogió el cabello en una coleta sencilla y se aplicó apenas un toque de brillo en los labios. Quería verse profesional pero no pretenciosa. El viaje a Polanco le tomó casi una hora. Conforme el autobús avanzaba, las calles se transformaban gradualmente, los edificios deteriorados daban paso a construcciones modernas, las banquetas rotas a amplias aceras arboladas. Los puestos ambulantes a boutiques exclusivas. Era como cruzar a un país diferente sin salir de la misma ciudad. Cuando finalmente llegó frente al edificio de André, un rascacielos de cristal y acero, Noela tuvo que reprimir el impulso de dar media vuelta. ¿Qué hacía ella, hija de una costurera de Veracruz, entrando en este mundo? Pero la imagen de Gabriel, pequeño y vulnerable en sus brazos, le dio el valor para atravesar las puertas giratorias. El guardia de seguridad la examinó con desconfianza. ¿A quién busca, señorita? Al señor André Martins, respondió Noela, irguiendo la espalda para parecer más segura de lo que se sentía. Me espera. El guardia hizo una llamada y, para sorpresa de Noela, su actitud cambió inmediatamente. Con una sonrisa repentina, la acompañó hasta el ascensor privado que subía directamente al ático. Las puertas se abrieron revelando un apartamento que ocupaba todo el piso superior. Ventanales del suelo al techo ofrecían una vista de 360 grados de Ciudad de México. Los muebles, minimalistas y elegantes, probablemente costaban más que todo lo que Noela había poseído en su vida. André la esperaba en el centro de la sala, con Gabriel en brazos. Llevaba vaqueros y una camiseta sencilla que contrastaban con su elegancia del día anterior, pero que no lograban ocultar su evidente riqueza. Su reloj, los cuadros en las paredes, la arquitectura misma del lugar gritaban dinero. Buenos días, saludó Noela, repentinamente consciente de su blusa comprada en un mercado. Buenos días, respondió André, y había un alivio genuino en su voz. Alguien ha estado esperándote. Como si entendiera las palabras de su padre, Gabriel extendió sus bracitos hacia Noela, su rostro iluminándose con una sonrisa desdentada. La joven sintió que algo se derretía dentro de ella mientras tomaba al bebé, que inmediatamente se acurrucó contra su pecho. Bola, chiquito, susurró, olvidando momentáneamente su incomodidad. ¿Me extrañaste? No ha dejado de buscarte con la mirada desde que despertó, comentó André, observándolos con una expresión indescifrable. Es como si supiera que vendrías. Sus ojos se encontraron por encima de la cabeza de Gabriel, y algo silencioso pasó entre ellos, el reconocimiento de que, a pesar de provenir de mundos completamente diferentes, estaban unidos ahora por este pequeño ser que confiaba en ambos. Era el comienzo de algo nuevo, algo inesperado. Y ninguno de los dos sabía a dónde los llevaría. Los días se convirtieron en semanas. Noela se adaptó a su nueva rutina con una naturalidad que sorprendió a ambos. Cada mañana llegaba puntualmente al ático de André, donde Gabriel la recibía con sonrisas y gorjeos que hacían que todo el viaje en transporte público valiera la pena. La habitación que André había preparado para Gabriel era un derroche de lujo infantil, móviles importados de Dinamarca, peluches hechos a mano de materiales orgánicos. Una cuna que según el vendedor había sido diseñada por expertos en desarrollo infantil. Sin embargo, Noela pronto notó que al bebé le interesaban más las cosas simples, el reflejo de la luz en la pared, el sonido de las llaves al agitarlas, la textura de una cuchara de madera que ella había traído de su casa. No necesita tantas cosas, comentó un día, mientras André observaba cómo ella entretenía a Gabriel con un juego de palmas. Los niños encuentran magia en lo cotidiano. André la observaba cada vez con más frecuencia. Le fascinaba la forma en que Noela conectaba con Gabriel, sin técnicas sofisticadas ni teorías pedagógicas, solo con una presencia genuina y cálida. ¿Dónde aprendiste a ser así con él?, preguntó una tarde, mientras los tres estaban en la terraza disfrutando del sol suave de octubre. Noela, que estaba sentada en el suelo con Gabriel en su regazo, levantó la mirada con curiosidad.
¿Así como? Tan natural, respondió André, buscando la palabra adecuada. Como si siempre hubieras estado en su vida. Noela sonrió, acomodando un mechón de cabello detrás de su oreja, un gesto que André había empezado a encontrar entrañable. No sé hacerlo de otra manera, confesó ella. Mi mamá siempre dice que los niños son espejos, te devuelven lo que les das. Si les das prisa, se ponen ansiosos. Si les das calma, se tranquilizan. Andrea sintió, pensativo. Creo que he estado dándole mi ansiedad todo este tiempo, murmuró, más para sí mismo que para ella. Es comprensible, respondió Noela con suavidad. Está haciendo lo mejor que puede en circunstancias difíciles. El uso del usted se había mantenido a pesar de las repetidas invitaciones de Andrea a que lo tuteara. Era como si Noela necesitara mantener esa pequeña barrera para recordarse a sí misma su posición. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo André, acercando su silla a donde ella estaba sentada. Noela asintió, aunque su cuerpo se tensó ligeramente. ¿Por qué dejaste tus estudios? Mencionaste una vez que estudiabas literatura. La pregunta pareció tocar una fibra sensible. Noela centró su atención en Gabriel, que jugaba con los botones de su blusa. Mi padre se fue cuando yo tenía 15 años, respondió finalmente. Mi mamá enfermó poco después. Artritis reumatoide. Sus manos, que eran su herramienta de trabajo como costurera, empezaron a fallarle. Alguien tenía que mantener la casa. André escuchaba en silencio, consciente del privilegio que significaba no haber tenido que enfrentar nunca ese tipo de decisiones. ¿No tenías hermanos, otros familiares que ayudaran? Soy hija única, explicó Noela. Y los familiares, cuando el dinero escasea, los lazos familiares suelen debilitarse misteriosamente. Había una sabiduría en sus palabras que contrastaba con su juventud. Andrés se preguntó cuántas otras lecciones duras había aprendido esta joven de 24 años que ahora sostenía a su hijo con tanta ternura. ¿Y tú?, preguntó ella repentinamente, sorprendiéndolo. ¿Cómo era tu familia? Andrés rara vez hablaba de su infancia. No por traumática, sino por ordinaria. Clase media, respondió con honestidad. Mi padre era contador, mi madre profesora de secundaria. Vivíamos en Coyoacán, en una casa pequeña pero confortable. Fui a escuelas públicas hasta la universidad. Noela lo miró con sorpresa, como si no pudiera imaginarlo fuera de este mundo de lujo. ¿Cómo llegó a todo esto?, preguntó, haciendo un gesto que abarcaba el ático, la vista panorámica, la piscina en la terraza. Suerte, trabajo duro y estar en el lugar correcto cuando el boom inmobiliario comenzó, explicó André. Compré terrenos que nadie quería en zonas que después se volvieron codiciadas. Reinvertí cada peso. Y 15 años después, aquí estamos. Gabriel bostezó en los brazos de Noela, sus ojos comenzando a cerrarse. Creo que alguien necesita su siesta, comentó ella, poniéndose de pie con el bebé. André también se levantó, y por un momento estuvieron muy cerca, Gabriel entre ellos como un puente frágil y precioso. Noela pudo percibir el aroma de la loción de André, una mezcla de sándalo y algo cítrico que resultaba perturbadoramente agradable. Dio un paso atrás, repentinamente consciente de la intimidad del momento. Lo llevaré a su cuna, dijo apresuradamente. André asintió, dejándola ir, pero sus ojos la siguieron mientras ella se alejaba con su hijo. Algo estaba cambiando entre ellos, algo sutil pero innegable. Esa noche, después de que Noela se marchara, André se quedó contemplando las fotografías de Elena que mantenía en su estudio. Su esposa había sido hermosa, inteligente, apasionada. Se habían conocido en la universidad, cuando él todavía era un estudiante becado de ingeniería y ella una brillante estudiante de derecho. Habían crecido juntos, construido un imperio juntos. Y ahora ella se había ido, dejándolo con un hijo al que apenas sabía cuidar y un vacío que parecía imposible de llenar. ¿Qué pensaría Elena de Noela? Probablemente le habría gustado su autenticidad, su firmeza suave, su negativa a dejarse impresionar por el dinero. Elena siempre había despreciado a las personas que se acercaban a ellos por su riqueza.
El teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Javier Montero, su socio comercial y uno de los pocos amigos que había permanecido cerca después de la muerte de Elena. ¿Cómo está mi ahijado favorito?, preguntó Javier después de los saludos iniciales. Mejor que nunca, respondió André. He encontrado a alguien que logra conectar con él de una manera increíble. ¿Una niñera profesional? No exactamente, André dudó. Era mesera en la cúpula. La contraté porque fue la única que pudo calmar a Gabriel durante uno de sus episodios. El silencio al otro lado de la línea fue elocuente. ¿Contrataste a una mesera sin experiencia para cuidar a tu hijo? La incredulidad en la voz de Javier era palpable. André, hay agencias especializadas, profesionales con credenciales. Noela tiene algo que no se aprende en cursos ni se certifica con diplomas, la defendió André, sorprendiéndose a sí mismo con la vehemencia de su respuesta. Gabriel la adora. Y yo confío en ella. Otro silencio, este más calculador. ¿Es atractiva?, preguntó finalmente Javier. André frunció el ceño. Eso es irrelevante. Lo tomaré como un sí, la risa de Javier sonó al otro lado. Ten cuidado, amigo. No sería la primera vez que una mujer hermosa y de origen humilde ve a un viudo rico con un bebé y piensa jackpot. La sugerencia irritó a André profundamente. No conoces a Noela, respondió con frialdad. No es ese tipo de persona. Todos son ese tipo de persona con la cantidad adecuada de ceros en un cheque, replicó Javier. Solo digo que tengas cuidado. Por ti y por Gabriel. Después de colgar, las palabras de Javier permanecieron con André. ¿Era posible que su juicio estuviera nublado? ¿Que su soledad lo hiciera vulnerable a alguien como Noela? Pero inmediatamente rechazó la idea. En el mes que llevaba trabajando para él, Noela nunca había mostrado el menor interés en su dinero. De hecho, parecía incómoda con el lujo que la rodeaba, prefiriendo las cosas simples, como preparar ella misma la papilla de Gabriel en lugar de usar los costosos alimentos orgánicos importados que él compraba. No, Noela no era una cazafortunas. Pero entonces, ¿qué era exactamente lo que comenzaba a sentir por ella? Mientras tanto, Noela regresaba a su pequeña habitación alquilada. El contraste entre el ático de André y su espacio de apenas 15 metros cuadrados era como pasar de un país a otro. Aquí no había vista panorámica, solo una pequeña ventana que daba a un patio interior sombrío. No había muebles de diseño, solo una cama estrecha, un armario desvencijado y una mesita con una silla. Pero era su hogar, el espacio que había conseguido con su propio esfuerzo. Se quitó los zapatos y se dejó caer en la cama, agotada pero extrañamente satisfecha. Gabriel había dado sus primeros pasos tambaleantes esa tarde, aferrándose a sus dedos mientras avanzaba con determinación hacia su padre. La expresión en el rostro de André había sido de pura felicidad, una alegría sin reservas que Noela rara vez veía en él. Su teléfono sonó con un mensaje. Era su madre, preguntando cómo iba todo en su nuevo trabajo. Noela sonrió. Le había contado a medias la verdad, que cuidaba al hijo de un empresario, omitiendo los detalles sobre quién era exactamente André Martins y en qué condiciones vivía. No quería preocuparla, su madre siempre había sido protectora, advirtiéndole sobre los peligros de la ciudad y, especialmente, sobre los hombres ricos que podían aprovecharse de chicas como ella. «Todo bien, mamá». Gabriel hoy dio sus primeros pasos. «Te mando foto mañana. Descansa». Envió el mensaje y luego abrió la galería de su teléfono, donde guardaba algunas fotografías de Gabriel que había tomado con permiso de André. El bebé sonreía a la cámara, sus ojos azules brillantes y curiosos. Noela sintió una punzada de algo indescriptible. En apenas un mes, ese pequeño se había colado en su corazón de una manera que no había anticipado. ¿Y su padre? Noela cerró los ojos, intentando no pensar en André Martins. En cómo sus manos se rozaban accidentalmente cuando ambos atendían a Gabriel. En cómo sus ojos, del mismo azul intenso que los de su hijo, la seguían por la habitación. En cómo su sonrisa, tan rara al principio, aparecía cada vez con más frecuencia. Era peligroso permitirse esos pensamientos.
Ella era la empleada, él era el jefe. Ella venía de un barrio humilde de Veracruz, él era uno de los empresarios más ricos de México. Mundos separados por un abismo que ningún puente podía cruzar. Sin embargo, al quedarse dormida, fue el rostro de André el que apareció en sus sueños, mezclado con el de Gabriel, como si fueran una sola persona, un solo corazón que latía al ritmo del suyo. La mañana siguiente amaneció con una llamada inesperada. André, que normalmente no se comunicaba con ella fuera del horario laboral, sonaba urgente al otro lado de la línea. Noela, disculpa por llamarte tan temprano, pero tengo una emergencia. ¿Podrías venir antes hoy? Por supuesto, respondió ella, completamente despierta de inmediato. ¿Está Gabriel bien? Sí, está bien, pero tengo que viajar a Monterrey. Un problema con uno de nuestros proyectos que no puede esperar. Normalmente llevaría a Gabriel conmigo, pero... Entiendo, interrumpió Noela, ya levantándose y buscando ropa limpia. Estaré allí en 40 minutos. Cuando llegó al ático, André ya estaba vestido para el viaje, con un traje oscuro que le daba un aire más serio y distante que la ropa casual que solía usar en casa. Gabriel jugaba en su corralito, ajeno a la atención de su padre. Gracias por venir tan rápido, dijo André, y había un alivio genuino en su voz. Dejé todas las instrucciones en la cocina y mi número de emergencia. Debería volver mañana por la tarde, pero si se alarga, te avisaré. Noela asintió, intentando procesar lo que esto significaba. Pasaría la noche aquí, sola con Gabriel, en este apartamento que valía más que todo lo que ella vería en su vida. No te preocupes, dijo con más confianza de la que sentía. Gabriel y yo estaremos bien. Andrés se acercó a ella, y por un momento Noela pensó que iba a abrazarla. En su lugar, puso una mano en su hombro, un contacto breve pero cálido. Sé que dejo a mi hijo en las mejores manos, dijo con una intensidad que hizo que Noela bajara la mirada. No hay nadie en quien confíe más para esto. Y con esas palabras, salió del apartamento, dejando tras de sí un silencio lleno de posibilidades no dichas. Noela tomó a Gabriel en brazos y se acercó a la ventana. Desde allí podían ver la ciudad extendiéndose hasta el horizonte, un mar de edificios y calles bajo un cielo que prometía lluvia. El día transcurrió con una extraña mezcla de normalidad y novedad. Noela siguió su rutina habitual con Gabriel, alimentarlo, jugar con él, ponerlo a dormir la siesta, pero la ausencia de André creaba un vacío silencioso que reverberaba por el espacioso apartamento. Era como si las paredes mismas notaran su ausencia. A media tarde, mientras Gabriel dormía, Noela recorrió lentamente el ático, permitiéndose observar detalles que normalmente ignoraba por discreción. Las estanterías llenas de libros técnicos mezclados con novelas clásicas. Las fotografías enmarcadas, André en la cima de una montaña, André y una mujer hermosa que debía ser Elena en su boda, Elena embarazada con una mano protectora sobre su vientre. Se detuvo frente a esta última. Elena había sido realmente bella, con ese tipo de belleza que parece brillar desde dentro. Cabello rubio que caía en ondas suaves, ojos azules intensos que Gabriel había heredado, una sonrisa que iluminaba su rostro. En la foto, André la miraba con adoración absoluta. Un nudo se formó en la garganta de Noela. ¿Cómo podría cualquier mujer ocupar el lugar de alguien así? No es que ella aspirara a hacerlo, se recordó rápidamente. Pensar en André de esa manera era una locura, un camino directo a la decepción y el dolor. El llanto de Gabriel interrumpió sus pensamientos. Agradecida por la distracción, fue a atenderlo. El bebé se calmó en cuanto la vio, extendiendo sus bracitos hacia ella. ¿Te extrañas a papá?, le preguntó mientras lo levantaba. Volverá pronto, lo prometo. El teléfono sonó cuando estaban en la cocina preparando la merienda de Gabriel. Era André. ¿Cómo están?, preguntó, su voz teñida de preocupación. Perfectamente, respondió Noela. Acabamos de despertar de la siesta y estamos preparando un puré de manzana, ¿verdad, Gabriel? Acercó el teléfono al bebé, que gorjeó alegremente al escuchar la voz de su padre. Te extraña, dijo Noela. ¿Cómo va todo por allá? Complicado, suspiró André.
Estaré de vuelta mañana, pero será tarde. ¿Te molestaría quedarte también mañana por la noche? Noela dudó. Nunca había pasado 2 noches seguidas fuera de su habitación. Por supuesto que no, respondió finalmente. Gabriel y yo estaremos bien. No sé qué haría sin ti, Noela. La sinceridad en la voz de André hizo que su corazón se acelerara. Eres un regalo que no merezco. Después de colgar, Noela permaneció inmóvil, el teléfono aún en su mano. ¿Qué significaban esas palabras? Probablemente nada, se dijo. Solo gratitud de un padre agobiado hacia la persona que cuidaba a su hijo. La noche cayó sobre Ciudad de México, las luces de los edificios salpicando la oscuridad como estrellas artificiales. Noela acostó a Gabriel en su cuna, después de leerle un cuento que había encontrado en la pequeña biblioteca infantil que André había preparado. El bebé se durmió rápidamente, su respiración suave y regular. Sola en el inmenso apartamento, Noela se sintió repentinamente cohibida. ¿Dónde debía dormir? André no había dejado instrucciones específicas. Había una habitación de invitados, pero usar la cama principal parecía un atrevimiento, una invasión de su privacidad. Finalmente, decidió instalarse en el sofá del cuarto de Gabriel. Era lo suficientemente cómodo, y así estaría cerca si el bebé la necesitaba durante la noche. Estaba acomodándose cuando notó un libro en la mesita junto al sofá. 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Una edición antigua, con las páginas amarillentas por el tiempo. Lo abrió y vio una dedicatoria escrita a mano, para André, porque en cada página hay un mundo que merece ser descubierto. Con amor, Elena. Noela cerró el libro con cuidado y lo devolvió exactamente donde estaba. Sentía que había vislumbrado algo íntimo, una conexión entre André y su difunta esposa que iba más allá de las fotografías y los recuerdos físicos. Se acostó intentando no pensar en ello, pero el sueño tardó en llegar. La mañana siguiente amaneció con una llamada de André. Había surgido otro problema y tendría que quedarse un día más en Monterrey. Su voz sonaba agotada, como si no hubiera dormido. Lo siento mucho, Noela. Sé que esto va más allá de lo que acordamos. No se preocupe, respondió ella. Gabriel está perfectamente bien. Tome el tiempo que necesite. ¿Me lo pasas? Quiero escucharlo. Noela acercó el teléfono a Gabriel, que balbuceaba en su sillita mientras desayunaba puré de plátano. Al escuchar la voz de su padre, el bebé sonrió y extendió sus manitas hacia el teléfono. Papá, dijo claramente, por primera vez. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿André? Preguntó Noela, preocupada. ¿Está ahí? Dijo papá, la voz de André sonaba emocionada, casi quebrada. Su primera palabra. Sí, confirmó Noela, sintiendo un nudo en la garganta. Ha estado practicando. Quería que fuera una sorpresa cuando volviera. Otro silencio, este más largo. Noela, comenzó André, pero se detuvo. Volveré lo antes posible. Cuida de mi hijo. El lapsus no pasó desapercibido para Noela. Nuestro hijo. Un error, por supuesto. Un desliz nacido del cansancio y la emoción. Pero la palabra quedó flotando en su mente durante todo el día. Decidió llevar a Gabriel al pequeño parque que había en la azotea del edificio, un espacio verde y tranquilo reservado para los residentes. El bebé gateaba felizmente sobre el césped, descubriendo hojas caídas y pequeños insectos con fascinación. Una mujer elegante de mediana edad se acercó a ellos mientras estaban sentados bajo un árbol. ¿Eres la nueva niñera de los Martins? Preguntó sin preámbulos. Noela asintió, repentinamente consciente de su ropa sencilla y su aspecto sin maquillaje. Soy Constanza Vidal, vivo en el piso 15, se presentó la mujer. No había visto antes a Gabriel tan contento. Debe ser un alivio para André tener finalmente a alguien competente. Había algo en su tono que sugería curiosidad más que amabilidad. El señor Martins es un padre excelente, respondió Noela con firmeza. Solo necesitaba un poco de ayuda. La mujer sonrió, sus ojos evaluándola con interés.
Por supuesto, querida. Solo decía que se te ve muy cómoda con el niño. Casi como si fueras de la familia. La insinuación era clara, y Noela sintió que sus mejillas se encendían. Solo hago mi trabajo, señora Vidal. Llámame Constanza, por favor, insistió la mujer. Y deberías traer a Gabriel más seguido al parque. Le hace bien el aire libre. Se despidió con un gesto de la mano, dejando a Noela con una sensación incómoda. ¿Era así como la veían los demás? ¿Como una intrusa intentando escalar socialmente a través de su conexión con André y Gabriel? La tarde transcurrió lentamente. Noela bañó a Gabriel, le dio de cenar y lo acostó temprano, agotado por su día de exploración en el parque. Luego se sentó en la terraza, contemplando las luces de la ciudad mientras cenaba un sándwich que había preparado. El sonido de la puerta principal abriéndose la sobresaltó. Se levantó de un salto, el corazón acelerado. André apareció en la terraza, con aspecto cansado pero sonriente. Había algo diferente en él, una intensidad en su mirada que Noela no había visto antes. «Regresaste», dijo ella, innecesariamente. «No podía quedarme ni un día más lejos», respondió él, acercándose. «¿Gabriel está dormido?» Noela asintió, repentinamente consciente de lo cerca que estaban, solos en la terraza bajo el cielo estrellado de Ciudad de México. «Dijo papá varias veces más», comentó, intentando mantener la conversación en terreno seguro. «Creo que está practicando para cuando te vea». Andrés sonrió, pero había algo más en su expresión, una decisión tomada que se reflejaba en la firmeza de su mandíbula. «Noela, hay algo que necesito decirte». Su tono hizo que ella contuviera la respiración. ¿La despediría? ¿Habría encontrado a una niñera profesional durante su viaje? Estos días que he estado lejos, he tenido tiempo para pensar, continuó André, dando un paso más hacia ella. Sobre Gabriel, sobre ti, sobre nosotros. La palabra nosotros quedó suspendida entre ellos como una pregunta. No hay un nosotros, señor Martins, dijo Noela suavemente, dando un pequeño paso atrás. Yo trabajo para usted. ¿Es eso todo lo que sientes? Preguntó André, y había vulnerabilidad en su voz. Porque yo siento que ha crecido algo más entre nosotros, algo que va más allá de un contrato laboral. Noela bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de sus ojos azules. Lo que yo sienta no importa, respondió finalmente. Nuestros mundos son demasiado diferentes. Usted es, usted, y yo soy una mesera de Veracruz que no terminó la universidad. Andrea cortó la distancia entre ellos y, con delicadeza, levantó su barbilla para que lo mirara. Te equivocas, dijo con suavidad. Lo que tú sientes es lo único que importa ahora. Porque lo que yo siento ya lo sé, me estoy enamorando de ti, Noela Araujo. De tu bondad, de tu fortaleza, de cómo cuidas a mi hijo como si fuera tuyo. Las palabras cayeron sobre Noela como una lluvia inesperada, despertando sentimientos que había intentado mantener dormidos. Esto no puede funcionar, susurró, aunque su cuerpo traicionaba sus palabras inclinándose imperceptiblemente hacia él. La gente hablará. Dirán que soy una oportunista. ¿Desde cuándo te importa lo que diga la gente? Preguntó André con una sonrisa triste. La Noela que conocí en la cúpula, la que me puso condiciones para aceptar el trabajo, no parecía preocuparse por las apariencias. Tenía razón, y ambos lo sabían. Noela nunca se había guiado por la opinión ajena. Sus decisiones siempre habían sido propias, basadas en sus valores y necesidades. Tengo miedo, confesó finalmente, con una honestidad que la sorprendió a ella misma. No de lo que digan los demás, sino de lo que podría pasar si esto no funciona. Gabriel, él ya ha perdido a su madre. No quiero entrar en su vida para luego desaparecer. La expresión de Andrés se suavizó, comprendiendo la profundidad de su preocupación. Eso demuestra exactamente por qué eres la persona correcta, dijo, tomando sus manos entre las suyas. Tu primera preocupación es Gabriel, no el dinero, ni el estatus, ni nada de lo que podría ofrecerte. Un sollozo ahogado escapó de la garganta de Noela. Todas las emociones que había estado conteniendo, el cariño por Gabriel,
Los sentimientos crecientes hacia André, el miedo a lo desconocido, parecieron desbordarse a la vez. André la atrajo suavemente hacia él, envolviendo sus brazos alrededor de ella en un abrazo que se sentía como un refugio. Noela apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el latido fuerte y constante de su corazón. «No tenemos que resolver todo esta noche», murmuró André contra su cabello. «Solo quiero que sepas lo que siento, y darte el espacio para que tú decidas lo que quieres». Noela asintió, agradecida por su comprensión. Permanecieron así, abrazados bajo las estrellas, mientras la ciudad bullía a sus pies, ajena al momento de intimidad que dos almas de mundos distintos compartían en la cima de un rascacielos. El llanto de Gabriel, transmitido por el monitor de bebés, rompió finalmente el momento. Ambos sonrieron, reconociendo la ironía, el pequeño que los había unido ahora los llamaba. «Voy yo», dijo André, separándose con suavidad. «Quiero ver si me reconoce después de estos días». Mientras lo veía alejarse, Noela permaneció en la terraza, sus pensamientos en tumulto. Una parte de ella quería creer que lo imposible podía hacerse realidad, que las diferencias sociales podían superarse, que el amor podía florecer en terreno improbable. Otra parte, la que había crecido viendo a su madre luchar sola después de que su padre las abandonara, temía el desequilibrio de poder, la vulnerabilidad de entregarse a alguien cuyo mundo estaba tan lejos del suyo. Pero cuando escuchó la voz de André a través del monitor, suave y cariñosa mientras hablaba con Gabriel, supo que ya había tomado una decisión, aunque todavía no estuviera lista para admitirla en voz alta. Su corazón ya había elegido, y el camino por delante, aunque incierto, estaba iluminado por la luz de una posibilidad que nunca había imaginado para sí misma. Las semanas siguientes transcurrieron en una especie de limbo delicado. Después de aquella noche en la terraza, André y Noela habían llegado a un acuerdo tácito de avanzar con cautela. Durante el día, mantenían la formalidad de su relación laboral, centrados en Gabriel y sus necesidades. Pero en las tardes, cuando el bebé dormía, compartían conversaciones cada vez más personales, descubriéndose mutuamente como dos exploradores en territorio desconocido. «¿Qué querías ser cuando eras niña?», preguntó André una tarde mientras compartían un té en la terraza. Noela sonrió, recordando. «Bibliotecaria», respondió. «Me imaginaba rodeada de libros todo el día, conociendo historias nuevas, ayudando a la gente a encontrar exactamente lo que necesitaba leer». André la observaba con esa intensidad tranquila que hacía que Noela sintiera que realmente la estaba viendo, no solo mirando. «¿Por eso estudiabas literatura?». «En parte», asintió ella. «Aunque también porque creía que los libros guardan todas las respuestas. Mi abuela decía que cualquier problema que tuvieras, alguien ya lo había escrito en un libro». «Tu abuela era sabia», comentó André. «La mía solo me regañaba por tener las manos sucias». Rieron juntos, y el sonido de su risa compartida parecía hacer más pequeña la distancia entre sus mundos. Gabriel crecía con asombrosa rapidez. Ya no solo decía papá, sino que había agregado Noé a su limitado vocabulario, pronunciándolo con una adoración que derretía el corazón de ambos. Sus pasos eran cada vez más seguros, y su curiosidad no conocía límites. Un sábado, Andrés sorprendió a Noela con una propuesta inesperada. «Gabriel y yo queríamos preguntarte algo», dijo mientras desayunaban. Noela levantó la mirada de su taza de café. Era sábado, técnicamente su día libre, pero últimamente pasaba la mayoría de sus fines de semana en el ático, bajo la excusa de que Gabriel la extrañaba. «Sí. Nos gustaría que nos acompañaras a Veracruz el próximo fin de semana», continuó André. «Para visitar a tu madre». La taza se detuvo a medio camino hacia sus labios. «¿Qué? Llevas meses enviándole dinero y hablando con ella por teléfono», explicó André. «Pero no la has visto desde que empezaste a trabajar aquí. Pensé que podríamos conocerla». El uso del plural no pasó desapercibido para Noela. «Conocerla. Como si fueran una familia visitando a la abuela». «Mi casa en Veracruz es muy humilde», dijo Noela, con una mezcla de orgullo y aprensión. «No es nada parecido a esto». André tomó su mano sobre la mesa, un gesto que se había vuelto cada vez más frecuente entre ellos. «No vamos a visitar una casa»,
Noela. Vamos a conocer a tu madre. La sencillez de su respuesta, la ausencia total de prejuicio, hizo que algo dentro de Noela se desarmara. Las barreras que había construido para protegerse empezaban a desmoronarse ante la consistente amabilidad de este hombre. En ese caso, respondió con una sonrisa temblorosa, creo que le encantará conocerlos a ambos. El viaje a Veracruz se convirtió rápidamente en el centro de sus conversaciones. Noela insistía en tomar el autobús, mientras que André proponía usar su avión privado. Es absurdo hacer un viaje de 7 horas cuando podemos llegar en menos de 2, argumentaba él. Y es absurdo gastar en combustible para un avión lo que una familia promedio usa para vivir un mes, contraargumentaba ella. Finalmente llegaron a un compromiso, viajarían en el avión, pero se hospedarían en un hotel sencillo cerca de la casa de su madre, no en el resort de lujo que André había sugerido inicialmente. La noche anterior al viaje, Noela se quedó preparando la maleta de Gabriel en su habitación. André la observaba desde la puerta, con una expresión pensativa. ¿Qué pasa?, preguntó ella al notar su mirada. Estaba pensando en lo mucho que ha cambiado mi vida desde aquel día en la cúpula, respondió él, acercándose. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiéramos elegido otro restaurante ese día. Noela dejó el pequeño suéter que estaba doblando y se volvió hacia él. Yo también lo pienso a veces, confesó. Tantas coincidencias tuvieron que alinearse para que nos encontráramos. André tomó sus manos, un gesto que se había vuelto natural entre ellos. No creo que fuera coincidencia, dijo con suavidad. Creo que de alguna manera, tenía que encontrarte. Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de significado. Noela sintió que su corazón se aceleraba. Habían compartido abrazos, tomado de las manos, incluso algún beso fugaz en la mejilla, pero ambos habían mantenido una prudente distancia física, como si cruzar esa línea final fuera un paso demasiado definitivo. André, susurró, su nombre, una pregunta y una respuesta a la vez. Él se inclinó lentamente, dándole tiempo para retroceder si lo deseaba. Pero Noela no se movió. Cuando sus labios se encontraron, fue como si todas las conversaciones, todas las miradas, todos los momentos compartidos hubieran sido el preludio para este instante de perfecta comprensión. El beso fue suave, tentativo al principio, luego más profundo mientras ambos se rendían a sentimientos largo tiempo contenidos. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Te amo, dijo André, las palabras saliendo de él con la sencillez de una verdad largamente sabida. He querido decírtelo desde hace semanas. Noela apoyó su frente contra la de él, cerrando los ojos mientras asimilaba el peso de esa declaración. Yo también te amo, respondió, sorprendida por lo fácil que resultaba decirlo una vez que había aceptado la verdad. Y me aterra. Andrés sonrió, acariciando su mejilla. A mí también me asusta, confesó. Después de Elena, pensé que nunca volvería a sentir esto por nadie. Pero entonces apareciste tú, y Gabriel te adoró desde el primer momento, como si supiera algo que yo todavía no entendía. La mención de Elena, lejos de crear distancia, acercó más a Noela. André nunca había intentado ocultar el amor que sintió por su esposa, y ella lo respetaba profundamente por ello. Ella siempre será parte de ti, de Gabriel, dijo Noela con suavidad. Y está bien. No quiero reemplazarla, solo encontrar nuestro propio lugar. André la abrazó con fuerza, como si quisiera fusionar su cuerpo con el de ella. Ya lo has encontrado, murmuró contra su cabello. Estás exactamente donde debes estar. El sonido de Gabriel balbuceando a través del monitor de bebés los hizo separarse con sonrisas cómplices. Siempre sabe cuándo interrumpir, bromeó André. Es un don, coincidió Noela, su corazón todavía acelerado por el beso y las palabras compartidas. Esa noche, mientras Noela volvía a su pequeña habitación alquilada, insistía en mantener su espacio propio a pesar de pasar cada vez más tiempo en el ático, sintió que flotaba sobre las calles de Ciudad de México. La confesión mutua de amor había cambiado algo fundamental, como si el universo hubiera reajustado su eje. Al día siguiente, el viaje a Veracruz comenzó temprano. Gabriel estaba especialmente animado, como si percibiera la importancia del día.
El vuelo transcurrió entre risas y juegos, el pequeño fascinado con las nubes que veía a través de la ventanilla. Cuando finalmente llegaron a la modesta casa donde Noela había crecido, en un barrio sencillo pero digno de las afueras de Veracruz, ella sintió una repentina inseguridad. Es muy diferente a lo que están acostumbrados, dijo, parada frente a la puerta de madera descolorida por el sol y la humedad. André, con Gabriel en brazos, la miró con ternura. Es tu hogar, Noela. Y eso lo hace especial. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió, revelando a una mujer de unos 50 años, con el mismo rostro ovalado y ojos oscuros de Noela, aunque marcado por líneas de experiencia y trabajo duro. «Hija», exclamó Carmen Araujo, abriendo los brazos. Noela se fundió en el abrazo de su madre, dejando que el familiar aroma a canela y limón la envolviera. Cuando se separaron, vio que los ojos de Carmen estaban fijos en André y Gabriel, una mezcla de curiosidad y cautela en su expresión. «Mamá, te presento a André Martins y a su hijo Gabriel», dijo Noela con voz ligeramente temblorosa. André dio un paso adelante, tendiendo su mano libre. «Es un placer conocerla, señora Araujo», dijo con una sinceridad que era imposible de fingir. «Noela habla de usted constantemente». Carmen estrechó su mano, evaluándolo con la mirada directa que había heredado su hija. «Y ella apenas me ha hablado de usted, señor Martins», respondió con franqueza. Aunque últimamente su nombre aparece en cada conversación. Noela sintió que sus mejillas se encendían, pero Andrés solo sonrió, aceptando la observación con gracia. «Espero que eso sea una buena señal», respondió. Gabriel, que había estado observando el intercambio con ojos curiosos, se inclinó repentinamente hacia Carmen, extendiendo sus bracitos como hacía cuando quería que alguien lo cargara. «Aba», exclamó, una nueva palabra que ninguno de los dos adultos le había escuchado antes. Carmen pareció derretirse ante el gesto. Sin dudarlo, tomó al pequeño de los brazos de André, y Gabriel inmediatamente le tocó el rostro con sus manitas, como hacía con Noela cuando quería reconocerla. «Hola, chiquito», dijo Carmen con voz suave. «Así que tú eres el famoso Gabriel». La tensión inicial se disipó con la naturalidad con que el bebé aceptó a Carmen. Entraron a la casa, donde Noela observó cómo André se adaptaba al entorno humilde con una gracia que la sorprendió. Nada en su comportamiento delataba incomodidad o condescendencia mientras se sentaba en el viejo sofá de flores descoloridas, aceptaba un vaso de agua fresca servido en vasos sencillos. Y conversaba con Carmen sobre el clima de Veracruz y las plantas que ella cultivaba en su pequeño patio trasero. «Tiene un jardín precioso», comentó André después de que Carmen les mostrara con orgullo sus macetas con hierbas aromáticas y flores tropicales. «Mi madre también amaba la jardinería. Decía que era su forma de crear vida con sus propias manos». Carmen asintió, visiblemente complacida por el cumplido. «Exactamente», coincidió. «Cada planta es como un hijo que crece a su propio ritmo». Gabriel había sido colocado en una manta en el suelo, donde jugaba felizmente con una cuchara de madera y un recipiente de plástico que Carmen había improvisado como juguete. Noela observaba la escena con una mezcla de incredulidad y alegría. Su madre, André y Gabriel, los tres pilares de su vida, reunidos en la sala donde había crecido. «Noela me dice que usted construyó su empresa desde cero», dijo Carmen mientras servía más agua fresca. «Eso habla bien de usted, señor Martins. Mi esposo nos abandonó porque decía que era demasiado difícil mantener a una familia. Siempre es más fácil rendirse que luchar». La franqueza de Carmen habría incomodado a muchos, pero Andrea sintió con respeto. «Mi padre me enseñó que el valor de un hombre se mide por cómo enfrenta sus responsabilidades», respondió. «Nunca entenderé a quienes abandonan a sus familias». Sus ojos se encontraron con los de Noela mientras hablaba, y en ellos había una promesa silenciosa que hizo que su corazón se expandiera. La tarde en Veracruz transcurrió entre historias compartidas y risas. Carmen sacó álbumes de fotos antiguos, mostrándole a André imágenes de Noela cuando era pequeña, con trenzas despeinadas y rodillas raspadas, siempre con un libro bajo el brazo. «Era igual de terca que ahora», comentaba Carmen, mientras Noela fingía indignación.
Una vez se quedó 3 horas bajo la lluvia esperando que abriera la biblioteca porque quería terminar un libro. André miraba las fotografías con genuino interés, trazando con el dedo el rostro infantil de la mujer que ahora amaba. Puedo verla perfectamente haciendo eso, sonrió. Esa determinación fue lo primero que me atrajo de ella. Gabriel se había adaptado por completo al nuevo entorno. Gateaba por el suelo de cemento pulido con la misma libertad con que lo hacía sobre las alfombras persas del ático, deteniéndose ocasionalmente para mirar con fascinación los patrones de luz que el sol proyectaba a través de las cortinas de encaje. Cuando llegó la hora de preparar la cena, André insistió en ayudar. Carmen intentó disuadirlo, claramente incómoda con la idea de que un hombre de su posición cortara cebollas en su humilde cocina. «Por favor, señora Carmen», pidió él. «Mi madre me enseñó que un invitado siempre debe contribuir. Además, soy bastante bueno con el cuchillo». Para sorpresa de Noela, su madre cedió, y pronto ambos estaban trabajando juntos, preparando una sencilla pero deliciosa cena de pescado fresco comprado esa mañana en el mercado local. Observándolos desde la puerta de la cocina, con Gabriel apoyado en su cadera, Noela sintió una oleada de emoción tan intensa que tuvo que contener las lágrimas. Este era el tipo de momentos que había dejado de soñar, su madre y el hombre que amaba, cocinando juntos como si se conocieran de toda la vida. Después de la cena, cuando Gabriel ya dormía en la pequeña habitación que había sido de Noela durante su infancia, los 3 adultos se sentaron en el patio trasero. El cielo estrellado de Veracruz se extendía sobre ellos, la brisa marina trayendo consigo el inconfundible aroma a sal y flores tropicales. «Nunca pensé que mi hija terminaría cuidando al hijo de alguien como usted», dijo Carmen con su característica franqueza. «Pero viéndolos juntos, entiendo por qué sucedió». André, sentado junto a Noela en un pequeño banco de madera, tomó la mano de ella entre las suyas. «No fue casualidad, señora Carmen», respondió con voz suave pero firme. «Y quiero que sepa que mis intenciones con Noela son completamente serias». Noela contuvo la respiración. No habían hablado de formalizar su relación más allá de las confesiones de amor compartidas la noche anterior. «Me alegra escuchar eso», asintió Carmen. «Porque mi hija no es una diversión pasajera». «Lo sé», la voz de André adquirió una profundidad emotiva. «Es la mujer que ha traído la luz de vuelta a mi vida cuando pensé que la oscuridad era permanente. Es quien ha enseñado a mi hijo a reír cuando yo solo podía ofrecerle lágrimas. Es todo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire nocturno, cargadas de una verdad que ninguno de los presentes podía negar. Carmen, cuyo rostro normalmente mantenía una reserva prudente, sonrió con aprobación. «Entonces, ¿qué estás esperando para hacer las cosas como deben ser?», preguntó, con esa mezcla de dulzura y firmeza que caracterizaba a las madres veracruzanas. André miró a Noela, una pregunta silenciosa en sus ojos. «Quería hacerlo en el momento y lugar correctos», explicó. «Pero quizás no hay momento más perfecto que este». Para absoluta sorpresa de Noela, Andrés se arrodilló frente a ella en el patio de tierra de su casa de infancia, bajo el mismo cielo estrellado que había contemplado durante años, soñando con un futuro diferente. «No tengo un anillo conmigo», dijo, con una sonrisa autocrítica. «Pero tengo algo mucho más valioso para ofrecerte, mi corazón, mi vida y la promesa de que cada día intentaré merecerte». «Noela Araujo, ¿me harías el honor de casarte conmigo?». El mundo pareció detenerse. En ese instante perfecto, Noela vio reflejada toda su vida, la niña de Veracruz que soñaba con historias en la biblioteca local, la joven que había tenido que abandonar sus estudios para trabajar. La mujer que había encontrado su camino hasta la Ciudad de México buscando un futuro mejor. Y ahora, este hombre arrodillado frente a ella, ofreciéndole no solo riqueza material, sino un amor que había crecido desde lo más profundo de la comprensión mutua. «Sí», respondió, con la voz quebrada por la emoción. «Si quiero casarme contigo, André». Carmen aplaudió suavemente, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas mientras André se levantaba para abrazar a Noela, sellando su promesa con un beso que sabía a futuro. «Te compraré el anillo más hermoso cuando volvamos a la ciudad», prometió él contra sus labios. «No necesito un anillo costoso», respondió Noela.
Solo te necesito a ti y a Gabriel. Carmen se acercó para abrazar a la pareja. Mi niña siempre fue sensata, dijo con orgullo. Pero en esta ocasión, André, permítele que te contradiga. Cada vez que ella mire ese anillo, recordará este momento, este patio, esta noche. Hazlo especial. Los tres rieron, y la felicidad que compartían parecía iluminar el pequeño patio con más intensidad que las estrellas sobre ellos. Regresaron a Ciudad de México 2 días después, con la bendición de Carmen y la promesa de volver pronto. Gabriel había adoptado definitivamente la palabra Ava para referirse a ella, creando un vínculo que trascendía la sangre y se anclaba en el amor puro. El primer día de vuelta en el ático, Noela comenzó a recoger sus cosas para volver a su habitación alquilada. André la observaba desde la puerta, con Gabriel en brazos. ¿Qué haces?, preguntó, genuinamente confundido. Preparándome para irme a casa, respondió ella, aunque la palabra casa ya no parecía encajar con aquel espacio diminuto y solitario. Noela, dijo André con suavidad. Tu casa está aquí, con nosotros. A menos que prefieras esperar hasta después de la boda. Ella se detuvo, sosteniendo una blusa a medio doblar. No quiero que las cosas vayan demasiado rápido, explicó. Que la gente piense. ¿Qué pueden pensar que sea peor que lo que ya han pensado? Interrumpió André con una sonrisa. La mitad del edificio cree que eres mi amante desde hace meses. La otra mitad piensa que soy un tonto por no haberlo intentado antes. Noela no pudo evitar reír ante su franqueza. ¿Y qué hay de Gabriel?, preguntó, mirando al pequeño que jugaba con los botones de la camisa de su padre. ¿No le confundirá? Como respondiendo a su nombre, Gabriel extendió los brazos hacia ella. Mamá, dijo claramente, por primera vez. El silencio que siguió fue absoluto. André y Noela se miraron, ambos con los ojos húmedos por la emoción. Era una palabra simple, apenas 2 sílabas, pero contenía un universo de significado. Creo que eso responde tu pregunta, dijo André finalmente, con voz quebrada. Noela tomó a Gabriel en sus brazos, abrazándolo contra su pecho mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. ¿Estás seguro?, preguntó a André. Nunca quise reemplazar a Elena. André se acercó, envolviendo a ambos en un abrazo que se sentía como un hogar. Elena siempre será su madre biológica, y siempre tendrá un lugar en nuestros corazones, respondió con certeza. Pero tú, Noela, eres la madre que ha elegido su corazón. Y creo que no podría haber elegido mejor. Esa noche, mientras Gabriel dormía pacíficamente en su cuna, André llevó a Noela a la terraza. La ciudad brillaba bajo ellos como un mar de estrellas artificiales, pero ninguna luz podía compararse con el brillo en los ojos del hombre que amaba cuando sacó una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo. Sé que dijiste que no necesitabas un anillo, dijo, abriendo la caja para revelar un sencillo pero elegante anillo de oro blanco con un único diamante que capturaba y reflejaba la luz como una estrella cautiva. Pero quería darte algo que simbolizara nuestro amor, algo duradero, brillante, pero sin ostentación innecesaria. Como tú. Noela extendió su mano temblorosa, permitiendo que André deslizara el anillo en su dedo. Encajaba perfectamente, como si hubiera sido diseñado específicamente para ella. Es hermoso, susurró, admirando cómo la joya captaba las luces de la ciudad. No tanto como tú, respondió André, tomando su rostro entre sus manos. Noela Araujo, has cambiado mi vida desde el momento en que calmaste a mi hijo llorando en aquel restaurante. Has reconstruido nuestro hogar con tu bondad, tu fortaleza y tu amor. Y prometo pasar el resto de mis días intentando hacerte tan feliz como tú nos has hecho a nosotros. Se besaron bajo el cielo nocturno de Ciudad de México, 2 almas que habían encontrado el camino la una hacia la otra a pesar de todas las probabilidades. Y en ese beso estaba la promesa de un futuro compartido, de una familia construida no sobre la sangre o el dinero, sino sobre el amor más puro y verdadero. En la habitación contigua, Gabriel dormía plácidamente, su respiración acompasada mezclándose con los sonidos lejanos de la ciudad. El bebé del millonario que una vez había llorado desconsoladamente en un restaurante elegante ahora descansaba en paz,
protegido por el amor de dos personas que el destino había unido de la manera más inesperada. Y así, en la cima de un rascacielos de cristal y acero, una nueva familia tomaba forma, no la que habían planeado, no la que habían imaginado, sino la que sus corazones habían elegido. Una familia que demostraba que el amor verdadero no conoce de clases sociales, que la felicidad no se mide en pesos o dólares, y que a veces, los milagros comienzan con el llanto de un bebé y las manos suaves de una mesera tímida que sabe exactamente cómo calmar las tormentas.